Escritura nos enseña que el Señor sale a buscar. Dice la palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido. Hay veces que el hombre no se siente quizás en esa condición de estar perdido, pero Dios vino a buscar aquello que se extravió, que se perdió, tanto en la condición de hijos como en aquel que hoy no conoce a Dios. En un momento David dijo: Señor, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Estaba perdido, sí, pero él conocía la palabra de Dios, estaba en un momento de dificultad y necesitaba que el Señor salga a su encuentro y lo encuentre en medio de esa dificultad. Bueno, así, en el corazón del hombre, muchas veces uno siente que Dios me está buscando, porque de repente comencé a oír la palabra de Dios, alguien se acercó a mí y me habló acerca de la Escritura, alguien me compartió su testimonio y entonces comienzo a sentir que algo está pasando. A veces nosotros solemos decir el llamado de Dios es como una voz en el corazón, algo que comienzas a sentir. Y tú dices: ¿será que lo que estoy sintiendo es algo que Dios me hace sentir? ¿Será que esto que me pasa en mi corazón es porque Dios tiene algo para mi vida, porque Dios quiere hablarme de alguna manera? Las personas nos acercamos a Dios en diferentes momentos de nuestra vida. Y buscamos a Dios cuando una persona pierde un ser querido. En muchas ocasiones busca a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene respuestas, porque quiere saber por qué, porque comienza a cuestionarse ciertas situaciones en la vida que muchas veces uno no sabe cómo enfrentar. Cuando uno atraviesa un momento de enfermedad, también suele buscar a Dios, porque el hombre se reconoce débil ante esas situaciones. Es decir, hay diferentes momentos en la vida en los cuales el hombre busca a Dios y comienza una búsqueda. Hay veces que esto sucede en el corazón y tú dices: bueno, siento que la palabra de Dios está llegando a mi vida. Siento que Dios demanda a mi corazón que me acerque, que dé un paso. Hay quienes dicen: yo cuando era un niño me hablaron, me compartieron la palabra de Dios. Tuve una experiencia con Dios. Cuando yo era un niño tuve una experiencia con Dios y eso me marcó para toda la vida, porque en un momento, cuando iba creciendo en la adolescencia, me acordaba de aquel momento y eso sostenía mi corazón en cuanto a que yo sabía que Dios era real. Quizás no lo estaba hallando, no estaba encontrando el lugar correcto, no estaba buscando la forma de acercarme a Él, no entendía cómo funcionaba, cómo debía ser para acercarme a Dios. Pero comenzaba a sentir que había algo, pero que esto no se encontraba en la religión. Esto no se encontraba en un lugar donde la gente se reunía, pero que no cambiaba, que no había una transformación, que no había una búsqueda real del amor de Dios, que no había un cambio en el corazón de los hombres. Las personas buscan a Dios cuando tienen problemas económicos, cuando algo está mal en sus finanzas, se acercan y buscan a Dios. En algunos casos de la manera correcta. El problema es que en esta búsqueda muchas veces el hombre cae en lugares incorrectos. El hombre busca y quiere encontrar la salida para su vida. Pero en aquella búsqueda muchas veces el hombre se desvía. Y uno puede decir: ¿pero de qué manera? Es que hay un buen camino. Y quizás en un momento te hablan, te comparten tal vez la palabra de Dios y tú dices: bueno, tengo que ir a la iglesia. Pero el lugar donde decides acercarte, por falta de conocimiento, por no entender acerca de la fe, termina siendo un lugar donde tienes una mala experiencia. Hay quienes desisten de la búsqueda, dicen: bueno, debe ser que Dios no es así como estos tratan de mostrarme, o como en un momento se me habló. Quizás Dios no obre de esta manera y el hombre se descree de muchas cosas. Lo cierto es que cuando hay algo en el corazón, y la palabra de Dios nos advierte en cuanto al corazón, porque dice la Escritura que engañoso y perverso es el corazón de los hombres, más que todas las cosas. Y muchas veces he predicado que el hombre no debe hacerle caso a su corazón, que no debe dejarse guiar por el corazón. El mundo dice: sigue tu corazón y nunca vas a equivocarte. Pero la palabra de Dios nos habla diferente a ellos, nos dice: cuídate.
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero cuídate de aquellas emociones, de aquellas cosas que crees que tu corazón te impulsa a hacer, porque no serán racionales, porque no será lo correcto, porque no serás guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, la idea del salmista aquí es que es Dios quien le hace sentir en el corazón qué es lo que debe hacer. Y así como el hombre busca a Dios en diferentes momentos, así como el hombre entiende que quizás llegó el tiempo para su vida. Cuando yo me acerqué por primera vez a los caminos de Dios, en mi pensamiento yo decía que había llegado a mi límite, que ya no me quedaban excusas, porque muchas veces había dicho que cuando tuviese tiempo, cuando pudiera, cuando no tuviese trabajo, cuando algo viniese. Y lo cierto es que Dios a veces permite la tribulación en el corazón de los hombres para que el hombre busque a Dios, para que el hombre entienda que hay una salida, pero que esa salida está en Él. Que el hombre comience a reflexionar, si ¿no será que Dios de esta manera me está llamando? Hay veces que las personas, al predicarles a otros, dicen Dios llama con amor y Dios llama con dolor. Lo cierto es que, aunque duela la situación, porque es una tribulación, refleja el amor de Dios, porque Él se acerca a nuestro corazón obstinado, nuestro corazón que no quiere saber de Él, que se resiste porque cree que es autosuficiente, porque cree no necesitar a Dios para poder vivir, pero hasta que llegamos a Él, hasta que tenemos un encuentro con Dios, hasta que le conocemos verdaderamente. Hay personas que han estado años en una religión, muchos años, y ellos decían, yo creí que conocía al Señor, hasta que tuve un encuentro real con Dios, hasta que cambió mi vida, hasta que no fue una religión superficial, hasta que no fue algo que yo trataba de mostrar delante de los hombres, sino que fue un cambio genuino, un cambio en mi corazón, real. Porque ese es el cambio que produce Dios, es un cambio interno, desde adentro hacia afuera. No es simplemente un cambio de hábitos o de palabras que ahora suenan de una manera diferente. No es un cambio en el lenguaje o en la expresión, es un cambio en el corazón. Es un cambio en aquello que el hombre comienza a sentir. Dice la palabra que el Señor pone tanto el querer como el hacer. ¿Y dónde se da eso? ¿Cómo tú sientes ese impulso de querer hacer algo para Dios, de querer obrar? ¿No te ha pasado alguna vez? Tú ves a alguien en necesidad, tú pasas por la calle y ves a alguien mal y sientes en tu corazón que tienes que detenerte, que tienes que decirle algo. Algo tienes que hacer. Y tú estás luchando en tu mente, pero hay algo que te hace sentir que debes hacerlo. Tú dices que quizás sea mi corazón, y esa es la lucha. ¿Es el corazón? ¿Es la mente? ¿O es Dios que me hace sentir que esto es lo correcto? Que esto es lo que debería ser, que esto es lo que está escrito en su palabra. ¿Cuál es el camino que el hombre debe tomar? ¿Cuál es la línea que el Señor nos ha trazado? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuándo el hombre debe buscar a Dios? Bueno, en la mañana le decía a los hermanos, en todo tiempo el hombre debe buscar a Dios, sin importar si hoy está atravesando aflicción, enfermedad, deudas, problemas quizás en la familia, una pérdida. Quizás ese sea el motivo por el cual el hombre siente el impulso de buscar, de acercarse, de buscar las respuestas, de que alguien le explique. He hablado con muchas personas que llegaron por primera vez y hablaron conmigo por primera vez. Y me decían, quiero que me explique esto. Y en algunas ocasiones yo les he dicho, mira, yo no tengo todas las respuestas y quizás no tengo la explicación que tú quisieras para este problema o para lo que estás pasando. Es que lo cierto es que a veces no hay una respuesta que pueda colmar la expectativa de lo que uno esperaba, lo que uno quería. ¿Cómo expresarle a alguien que su pariente ha partido? ¿Y el por qué partió? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Y lo cierto es que cuando nosotros venimos al Señor, nos acercamos a Él y Él nos da esa oportunidad de elegir. Él pone delante de nosotros la vida y la muerte y nosotros somos quienes escogemos ese camino. ¿El bien o el mal? ¿Qué camino quieres tomar?
Jesús trazó un camino y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino que el hombre debiera seguir. Ahora, cuando tú le hablas a una persona acerca de eso, de un momento de dolor, tú puedes encontrar todas las explicaciones lógicas para poder hablarle, para decirle por qué el hombre atraviesa esto. Lo cierto es que todos vamos a morir. Ahora, de la manera en que razonamos la muerte o tomamos la muerte es diferente. Porque para el creyente hay esperanza. Eso no significa que no hay dolor, que no experimentamos quizás un momento de tristeza. El Señor lo expresó perfectamente en la tumba de Lázaro. Dice la palabra que el Señor lloró en aquel lugar. Al ver el dolor, el quebranto, el sufrimiento que los hombres experimentarían ante la pérdida, ante la falta de palabras para momentos difíciles. Pero en esos momentos, siempre que me ha tocado dar una palabra en algún velorio, en algún lugar así, siempre les he dicho que en los momentos donde no hay palabras, en los momentos donde no hay una explicación lógica o que el hombre no sabe qué decir, Dios tiene la palabra justa y Dios tiene la palabra que trae alivio al corazón y que calma el corazón de los hombres. Cuando el hombre se queda sin palabras, sin fundamentos y no sabe qué decir, la voz de Dios habla desde el interior de los hombres para dar un mensaje de esperanza, para dar un mensaje de fe. La Escritura dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque allí el hombre se encuentra con Dios. Pero transmitir esto a un corazón quebrantado o tratar de darle explicaciones lógicas a lo que espera, solo Dios puede tocar ese corazón. Solo Dios puede traer las palabras que el corazón necesita. Solo Dios puede acallar el alma de aquel que sufre hoy. Pero lo cierto es que en diferentes situaciones, condiciones del corazón del hombre, el hombre busca a Dios. El hombre quiere acercarse a Dios. El hombre quiere conocer más acerca de Dios. Bueno, aquí en este salmo, en este versículo que compartiremos de este salmo, nos da la idea de que hay algo que comienza a sonar en el interior. Hay algo que comienza el hombre a sentir. Y es algo que Dios pone en el corazón de los hombres. Cuando tú te conviertes a Cristo, tú te das cuenta que hay algo en ti que ha cambiado. Algunos dicen, estoy más sensible. Otros dicen, miro la necesidad de la gente y me quebranto. Otros dicen, veo a aquellos que hoy están como yo. Lo estaba, en las drogas, en el alcohol, con problemas. Y veo esa misma necesidad y siento en mi interior de ir a hacer algo, de que algo tengo que hacer. Dios transforma nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo, dice la Escritura. Es decir, Dios toma aquello que nos lastimaba, que nos hería, y lo transforma en una bendición, de manera tal que nuestro testimonio ahora cambia el corazón de otros, transforma la vida de aquellos que hoy están en la condición que nosotros nos encontrábamos un día. Pero es Dios quien pone ese sentir en el corazón. Es Dios quien nos hace sentir que no podemos seguir caminando cuando hay gente que está sufriendo. Es decir, no podemos ser indiferentes al dolor de los demás. No podemos ser indiferentes a que hay personas que van camino a la muerte. Hay quienes están en una muerte espiritual. Hay quienes están atravesando deudas. ¿Y cuántas personas hoy no pueden superar una situación de crisis? ¿Cuántos matrimonios están atravesando una crisis y van a destruirse? Pero sin embargo, Dios comienza a hablar al corazón del hombre. En su palabra, Dios comienza a hablarnos quizás por medio de alguien que se acercó a nuestra vida y su testimonio nos impacta. Cuando vemos una de esas historias conmovedoras y vemos una historia de fe y decimos, qué tremendo, cómo esta persona pudo creer, cómo esta persona mantiene su integridad aún cuando las cosas no salen como esperaban. ¿Cómo hacer para confiar en los momentos de dificultad? Bueno, la palabra nos enseña a confiar, a creer. Nuestro Dios no es un Dios de circunstancias. No amamos a Dios según lo que nos pase o cómo nos vaya. Amamos a Dios. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier situación.
Hay veces que Dios permite esa situación en el corazón del hombre para que el hombre busque a Dios. Porque si no viene esa situación difícil, el hombre es como que se relaja en su condición, en su situación, y deja de buscar a Dios. Y como a veces decimos, se vuelve un profesional de la fe. Ya nada lo conmueve, nada toca su corazón, pero tiene que ver con esa búsqueda. Quizás llega a pensar de que ya no hay más nada, que ya buscó todo, ya leyó la Biblia, ya no hay nada más que encontrar. Pero lo cierto es que la palabra de Dios encierra tesoros, hay perlas, hay tesoros escondidos en medio de la Escritura que el hombre va descubriendo. Hoy los jóvenes juegan a diferentes juegos en los cuales, a medida que avanzan en los juegos, hay diferentes elementos que van obteniendo, que van adquiriéndolos. Ahora, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, Dios nos habla de diferentes maneras. Hay personas que me han dicho, yo escuché esa prédica 10 veces. Pero esta vez Dios me habló algo totalmente diferente. La misma palabra, el mismo versículo, la misma predicación, pero en un tiempo diferente de mi vida. En un tiempo que yo no atravieso crisis matrimoniales, quizás no toca mi corazón. Pero cuando me encuentro en medio de esa tormenta, esa palabra es para mí. Ese mensaje es para mí. Antes también lo fue. Solo que buscó advertirme que la tormenta vendría. Solo que buscó que tuviese las herramientas para que cuando llegue ese tiempo sepa qué hacer. Pero el hombre enfrenta la aflicción y a veces la tribulación y no busca a Dios y recibe los golpes. Pero la intención del corazón del Señor es que el hombre se aferre a su palabra, que le busque, que pueda sentir que no es producto de la casualidad, sino de un llamado que nace en el corazón. ¿Será Dios que está golpeando las puertas del corazón? El hombre no puede hacerlo. Yo no puedo golpear las puertas del corazón de nadie. Yo no puedo tocar el corazón de nadie ni conocer la vida de nadie. Dios es quien conoce nuestro corazón. Dios es quien conoce nuestros pensamientos. Dios es aquel que sabe hasta cuando nosotros mismos nos engañamos. Tú puedes engañarte, a Dios no. Tú puedes proponerte algo y decir, lo voy a lograr, lo voy a hacer esta vez. Y Dios sabe que no lo harás, que vas a volver a fallar. Pedro le dijo, Señor, hasta mi vida daré por ti. El Señor le dijo, Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Tú dices hasta mi vida. ¿Por qué? Porque la pasión del hombre, porque el sentimiento del hombre nos lleva a veces a añadirle más compromiso. Y le metemos una promesa, Señor, esta vez no lo voy a hacer nunca más, te lo juro. Y volvemos a fallar. Y volvemos a equivocarnos. Pero ¿qué pasa? ¿Dios te desecha? ¿Dios te desecha para siempre porque cometiste un error? Todo lo contrario. El Señor envía su palabra para que tú entiendas a dónde quiere guiarte el Señor. Dice la palabra de Dios, yo invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 27 del libro de los Salmos. Vamos a leer solamente el versículo 8. El libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 8. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Esta es la palabra de Dios y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Mira, dice la Escritura, mi corazón ha dicho de ti. Es decir, hay algo que siento en mi corazón acerca del Señor. Acerca de lo que tengo que hacer. ¿Y qué fue? Buscad mi rostro. ¿Qué es lo que le habló Dios al corazón? Quizás nunca sentiste esto. O quizás sí. Quizás estás aquí porque has sentido así una palabra en tu corazón. Yo la primera vez que llegué a la iglesia sentí esto.
porque estaba en un lugar que jamás había ido, en un ambiente que nunca había estado, o por lo menos no por muchos años. Cuando era un niño tuve una experiencia, pero nada me acordaba. Y estando en ese lugar, miraba así como detrás mío las letras de las canciones y meditaba en mi corazón y sentí que Dios habló en mi corazón y me dijo: ¿cuánto tiempo perdiste? ¿Cuántas cosas perdiste para entender? Esa era la forma en que Dios hablaba a mi corazón, pero yo no quería acercarme, ponía excusas, porque el trabajo, porque los compromisos, porque la responsabilidad, hasta que me fundí y perdí. Y llegué a un punto tal en el cual dije: bueno, ya no tengo más nada que perder. Y estando en esa condición, llegué mal, triste mi corazón. Había logrado Satanás que yo me resigne, que no quiere intentarlo más. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: todo lo que tuviste que perder para entender. Pero cuando comencé a mirar realmente, podía haberme puesto triste y decir: sí, perdí todo. Si hubiese entendido, si hubiese contestado antes, si me hubiese acercado antes al Señor. Bueno, ese sentimiento lo tuvimos todos, sin importar cuánto tiempo, cuán jovencito haya llegado a los caminos de Dios. Nunca es suficiente cuando conoces el amor de Dios. Pero lejos de eso, Dios, cuando sentí esa voz en mi corazón que decía: mira todo lo que tuviste que perder para llegar. También sentí que el Señor me decía: pero no perdiste nada, solo cosas materiales. No he tocado tu vida, no he tocado tu salud, ni la de tu familia, solo cosas superficiales. Esa fue mi tribulación. Ese fue mi trato con Dios para acercarme, para buscarle. Hasta ese momento tenía muchas excusas para no hacerlo. Pero ese día entendí cuánto tiempo desperdicié y cuántas cosas esperé que me pasaran para entender. Cuántos quebrantos el hombre tiene que pasar para dar el brazo a torcer. Para decir: ya está, dejo de pelear, dejo de obstinarme creyendo que yo todo lo puedo. Yo decía: yo puedo, yo voy a poder. Si pongo esfuerzo, si le pongo dedicación, si me esmero. Cuando una persona no tiene una condición, la forma de alcanzarla es haciendo mucho más, el doble. Yo veía que yo no tenía la condición. Hay futbolistas que cuando comienzan su carrera no tienen la condición de alguien que nació con eso, que tiene una habilidad propia, pero lo forja a base de disciplina. Cuando tú miras grandes jugadores, esos jugadores son los que llegan primero, los que se van después, los que practican y entrenan y con disciplina logran alcanzar el mejor nivel. Pero no lo tenían. Lo lograron a base de tiempo, de disciplina. Cuando los demás entrenaban 2 horas, ellos entrenaban 4. No llegaron por casualidad. Entonces yo decía de la misma manera: lo que yo no puedo hacer en 1 hora, quizás había trabajos que otro lo hacía en 2 horas, a mí me llevaría 5, pero bueno, estaría 5 horas. Y si había otros que les llevaba esa tarea 5 o 6 horas, bueno, estaría 10, 12 horas. Lo pagaría con el doble de esfuerzo, pero tarde o temprano lo alcanzaría. Y esa era mi filosofía. Entonces dormía 4 horas sentado en una silla y decía: tengo que llegar, tengo que poder. No puedo rendirme. Pero llegó el punto en el cual ya había dicho basta. Cuando Dios habla en tu corazón, dice la Escritura: mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, búscame. Dios habla a tu corazón y dice: busca mi rostro. Pero ¿cómo buscar el rostro de Dios?
La Escritura nos enseña que el hombre no puede ver el rostro de Dios, no le verá a Dios cara a cara. ¿Cómo podemos buscar el rostro de Dios? En un momento dice la Escritura que Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Se quería que él pudiese mostrarle. Pero el Señor le dijo: Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces? Ellos querían ver la gloria de Dios. El salmista dice: mi corazón, en mi corazón, has dicho de ti, buscad mi rostro. Y él dijo: tu rostro buscaré. Cuando Dios nos llama, cuando Dios habla al corazón, hay quienes como yo que dicen quizás más adelante, quizás después, ahora no. Cuando me hablaron por primera vez, lo primero que les dije, tan arrogante, fue que yo no necesito. Hay otro que necesita a Dios. Yo no necesito. No es porque no quisiera a Dios, sino porque decía, bueno, es para alguien más, alguien que está enfermo, alguien que está mal. Yo no, yo estoy bien, yo estoy sano, no necesito. La Escritura dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El problema no estaría tanto en eso, sino que yo estaba enfermo, pero no lo sabía. De una enfermedad de muerte como el pecado, una enfermedad espiritual que me llevaría a la muerte tanto como aquel que podía tener una enfermedad. Lo que pasa es que el hombre no se reconoce así, no se ve así, no se ve enfermo, no se ve como un paciente terminal. Hay veces que las personas me dicen: pastor, yo hace 30 años que me drogo. Necesito que me diga cómo voy a salir, cómo puedo cambiar, cómo voy a dejar, cómo se sale de esto. Y yo siempre les doy este ejemplo de que son pacientes terminales. Y así como un paciente terminal necesita medicina a diario y necesita control, chequeos, una persona que durante tanto tiempo ha estado en esa condición necesita aferrarse a Dios. Y necesita de Dios cada día, no un tratamiento cada una semana, no una vez a la semana, ni una vez al mes, ni 2 veces al mes. Él necesita todos los días. Tú tienes un dolor de cabeza y tomas un medicamento y se te pasa el dolor y ya está. Cuando una persona tiene migrañas crónicas, no pasará. Tomará un medicamento y luego volverá y todos los días dependerá de un medicamento. Es una enfermedad crónica, es un problema crónico. Bueno, aquella persona que quiere dejar una adicción o salir de alguna situación en particular de pecado, aferrada durante muchos años, es un paciente terminal que necesita aferrarse a Dios cada día, buscar a Dios cada día para poder salir. Y uno dice: pero ¿cómo uno puede hacer eso? Tú puedes compartir y servir al Señor cada día, rodearte de gente, de personas que van a hablar ese idioma que hace bien al corazón de los hombres. Cuando digo idioma me refiero al lenguaje del creyente, de la palabra de Dios, el que habla esperanza, el que te dará una palabra de aliento, de ánimo, el que orará por ti. Yo le decía a un varón que me dijo así, y le digo: mira, tú tienes que venir el lunes, mándame mensaje, ven al comedor. El martes vamos a salir a hacer una tarea, mándame mensaje. El miércoles vamos a hacer otra. El jueves tenemos reunión. El viernes también. Todos los días, hasta que vayas mejorando, hasta que vayas tomando fuerza. Así como el médico cuando vas a hacerte un chequeo y te dice: mira, vienes bien, vamos a bajar un poco la dosis, vas a tomar un poco menos de medicación. Y luego pasa unos meses y dice: veo que ya casi no hace falta que tomes esta medicina. Ya ahora la persona ha mejorado. Bueno, hay quienes creen que el tratamiento en un momento se termina. Este tratamiento no se termina. Necesitamos buscar a Dios cada día, en cada momento. Y ya no tiene que ver con una patología, con una enfermedad que tú presentes o una situación de tu vida, sino por amor a Dios.
sino por acercarte a Él para conocerle más, para seguir creciendo en ese conocimiento que transformó tu corazón, esa medicina que trajo un alivio al alma, esa medicina capaz de sanar las emociones, de sanar las heridas. Esta palabra dice: aunque tu madre y tu padre te abandonaren. David no fue una persona abandonada de sus padres. Quizás pudo sentir ese vacío cuando los padres tuvieron que irse por la situación. Ahora, la Escritura dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, el Señor con todo te recogerá. Para que entienda que la relación con Dios y esa búsqueda de Dios es algo mucho más fuerte que cualquier vínculo humano que podamos tener. Que pueda haber personas a tu lado que puedan en algún momento de tu vida abandonarte, dejarte. Hay padres que han abandonado a sus hijos. Hay padres que lo han dejado, y no en la niñez, lo han dejado cuando su hijo se volvió en un adicto y no sabían cómo controlarlo, lo han abandonado. Hay personas que han abandonado a sus amigos, a sus familiares, sus esposas, sus maridos. Pero el Señor dice: yo nunca lo haré, nunca te dejaré. Cuando buscamos a Dios tenemos que tener presente que debe ser algo de cada día. Pero hay una diferencia entre aquella persona que siente que debe buscar a Dios y lo hace, aquel que siente la voz de Dios y responde, y aquel que siente la voz de Dios pero la deja acallada en su alma. Sé que Dios me está llamando. Y me han dicho muchas personas: sé que Dios me llama. ¿Y por qué estás aquí? Yo sé que Dios me llama. ¿Por qué no das un paso de fe? Es que es difícil, es que cuesta. Es decir, la persona siente el llamado, pero luego vienen las luchas, luego viene en la mente, tiene el sentir en su corazón, el impulso que Dios pone en su corazón y dice: búscame, búscame. Pero luego dice: no, yo soy una mala persona, no voy a cambiar, he hecho cosas malas. He hablado con personas que estaban en la calle y decían: no, lo que pasa es que yo hice muchas cosas malas. Un varón estaba muy enfermo y me decía: no, yo no quiero, soy una mala persona. Dios no puede hacer nada por mí. Y yo le hablaba para que pudiese entender que Dios es el que puso ese sentir para que entrase ese día, para que saliera de la calle y de la situación en la que estaba y diera ese paso de fe. Ahora él quería irse, pero yo lo impulsaba que no lo haga, que Dios tenía un propósito para su vida. Que esa voz que había hablado en su interior, esa voz que te dice: búscame, es la que tienes que contestar. Dice la Escritura: mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Cuando sientes que el Señor habla a tu corazón, debes atender esa voz, debes buscar al Señor con todo tu corazón. Dice otra versión de las Escrituras: el corazón me dice: busca la presencia del Señor. Y yo, Señor, busco tu presencia. Es una orden. Mi corazón me dice: busca la presencia de Dios. Y ahí voy. Busca mi rostro. Ahí voy. Contesto rápidamente a lo que el Señor trae en mi corazón. Pero después está el otro, el que dice: y no, quizás no es. Aquella persona que le invitan, que le comparten una palabra, que de repente encuentra una predicación como esta en las redes sociales y dice: no sé, quizás no sé si es Dios en mi corazón, quizás mi corazón me engaña. No, tu corazón te ha engañado muchas veces, pero tu corazón jamás te engañará diciendo: busca a Dios. Nunca tu corazón te engañará cuando sientes que te envía a buscar la presencia de Dios, a buscar su rostro, a conocerle. Porque esto es lo que significa cuando tú comienzas a conocer las Escrituras y comienzas a conocer el carácter, la palabra de Dios. Tú comienzas a conocer ese rostro de Dios. No es que el hombre pueda mirarle cara a cara, pero sí, en el conocimiento, el hombre comienza a ver qué es lo que realmente puede ver. El Señor se lo dijo a Felipe:
Ahora dice la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Escudriña las Escrituras y podrás ver a Cristo. Busca y podrás encontrar al Señor, y podrás encontrar la obra redentora del Señor. Hay personas que no conocen a Cristo y que no conocen la presencia de Dios, que no han conocido la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, esto el Señor le decía a aquellos que creían tener un conocimiento. Y el Señor le dijo: ustedes creen que en ellas está su seguridad, su vida. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no le reconocían al Señor, no podían verle. Dice la palabra de Dios acerca del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es la imagen. ¿Tú quieres ver? Debes buscar a Cristo. Debes buscar la imagen de la gloria de Dios. Debes buscar la imagen del Dios invisible. Y lo encontrarás en la Escritura. Lo encontrarás en cada enseñanza, en cada milagro, en cada palabra. Lo encontrarás en las bienaventuranzas, en cada consejo, en cada guía. Lo encontrarás cuando diligentemente atiendas la voz de tu corazón y digas: voy a buscar tu rostro, Señor. Mi corazón me dice: busca la presencia de Dios, y yo busco la presencia de Dios. Mi corazón me dice: atiende a la voz de Dios, atiende a su palabra, y su palabra es lo primero en mi vida. Es que yo entiendo que todo va a pasar en esta vida, pero su palabra no va a pasar. Que habrá personas inclusive que puedan dejarme, pero el Señor siempre estará allí. Él sostendrá mi corazón. Su palabra me infundirá aliento, ánimo, esperanza. Será la luz en mi camino, para que no ande en valle de sombra de muerte, porque la palabra de Dios será una luz en mi camino. Y es lo que el hombre necesita para poder caminar. Dice la Escritura acerca de Cristo en Hebreos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Tú quieres buscar el rostro de Dios? ¿Tú quieres buscar la gloria de Dios? Es tiempo de que puedas meditar en las Escrituras. Es tiempo de que atiendas la voz de tu corazón, que te impulsa a ir a buscar su presencia, a tener una mayor comunión con Dios, a inquirir en la palabra, a buscar en los misterios. Para muchas personas esto es un misterio, porque no conocen a Cristo. ¿Cuántas religiones en el mundo no reconocen al Señor? ¿Cuántos creen que Jesús fue un profeta? Nada más. ¿Cuántos creen que fue el creador de una religión, una secta? Pero el corazón de los hombres le dice: busca el rostro de Dios. Y es tiempo de que tú atiendas ese llamado. Tú puedes buscar a Dios en cada momento de tu vida, pero hay un momento en el cual Dios comienza a llamarte. Dios comienza a buscarte. Quizás en algunos momentos es como imperceptible. Yo no pude darme cuenta. Recibí a Cristo en mi corazón y no me di cuenta. No entendí que Dios había comenzado un llamado. No entendí que Dios estaba mostrándome. No fue sino después de un año que comencé a pensar todo lo que me había pasado. Pero la voz en el interior la sentía antes. Así como quizás el hombre la siente hoy. Así como aquella persona que hoy está escuchando la palabra dice: yo siento en mi corazón algo que me dice: busca a Dios. ¿Estás triste? Hay una voz en tu interior que te dice: busca a Dios. Bueno, no resistas más. Busca al Señor con todo tu corazón.
El salmista dijo, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Yo voy a hacerlo, voy a buscar tu rostro. Mi corazón me impulsa a buscar de ti, Señor, yo buscaré tu rostro. Y en medio de las dificultades, en medio de la tristeza, de la amargura, en medio de los momentos más difíciles del corazón de los hombres, la Escritura nos enseña que debemos buscar a Dios y a su perfecta justicia, es decir, el primer lugar. Y nos habla de que hay bendiciones que vendrán a nuestra vida por añadidura. Pero hay quienes se centran en la añadidura y lo que vendrá, pero no en lo primero. Lo primero es que puedas darle tu corazón a Dios. Dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. ¿Tú quieres sentir esa voz de Dios en el interior? Hay quienes dicen, yo en un tiempo sentía la voz de Dios. ¿Y qué hacías? Le obedecías y Dios te hablaba. Pero hay veces que uno siente la voz de Dios, pero ya no es igual. Ya no atiende esa voz. Hay veces que uno dice, no, quizás no sea, o me da vergüenza. Había momentos que Dios hablaba en mi corazón que tenía que compartirle la palabra a alguien, o acercarme a tal persona, o decirle algo a alguien. Y lo hacía, pero no era producto de una emoción, porque poco entendía de eso. No había nadie que me estuviese engañando. Nosotros no somos un ministerio que le decimos a la gente, a ver, estás escuchando la palabra, párate, ve y dale una palabra a aquel. No obramos así. Ni buscamos que las personas tengan alguna experiencia que los engañen, de ninguna manera. Pero sí, hay momentos en los cuales tú sientes que Dios te habla a tu corazón. Y eso te da una seguridad diferente. En una oportunidad, estaba en la puerta de la iglesia, era el portero. Y había unos hermanos que estaban predicándole a alguien que estaba en la calle. Y yo, mientras que ellos le fueron a hablar, yo oraba en la puerta y decía, Señor, toca el corazón de aquel hombre. Señor, que pueda entender, que pueda entrar. Señor, hace un milagro en su vida, que pueda acercarse, escuchar la palabra. Dale palabra a los hermanos para que puedan hablarle. Pero lo cierto es que los hermanos volvieron y yo les pregunté, ¿y qué dijo? No quiere saber nada, no quiere venir. Y yo sentía un impulso en mi corazón, pero a su vez también me luchaba el hecho de decir, bueno, pero ellos fueron y ahora voy a ir yo, y queda como que quiero ir yo a decir que, a ver, yo soy mejor o yo lo voy a convencer. Ellos fueron, no pudieron, ¿y por qué yo sería mejor? Sentía en mi corazón que debía ir, pero a su vez decía, no queda bien. No queda bien. Ante los ojos de ellos quizás va a parecer como que quiero demostrar que ellos no saben. Entonces oraba a Dios y le decía, Señor, yo siento que tú quieres que le hable, pero no voy a ir. No voy a ir. Por favor, Señor, tráelo a la puerta. Este varón le dijo a ellos que no quería saber nada. Lo invitaron, le dijo, no quiero. Yo le dije, Señor, tráelo a la puerta. Y este varón, pasaron unos 10 minutos, se levantó, comenzó a caminar y se paró ahí en la puerta. Y comencé a predicarle. Comencé a hablarle acerca de la palabra de Dios, a preguntarle cómo estaba en su vida. Este era un hombre que estaba en la calle, había venido de la provincia. Y comenzamos a hablar de su provincia, de sus raíces, de su familia. Hasta que en un momento, las personas cuando se acercan muchas veces están con su corazón cerrado. Y cuando nosotros atacamos a las personas por medio de sus pecados, de las cosas que tienen, de los errores que cometieron, la persona no puede abrir su corazón. Porque es verdad, están en pecado, quizás desobediencia, hay cosas que están mal, pero ellos lo saben. Entonces comencé a compartirle la palabra para que él pudiese abrir su corazón, para que no sintiera que yo estaba atacando la fe o que quería convencerlo de algo. Pero en un momento este varón se quebrantó, Dios tocó su corazón y en aquel momento él aceptó a Cristo allí en la puerta.
Yo le dije, mira, ya has dado ese paso de fe, le abriste tu corazón al Señor. Le digo, pero allí está el altar de Dios. Da un paso de fe ante el altar. Estás enfermo, estás mal. Caminá. Dice la palabra, acercados confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro para nuestras vidas, para hallar gracia. Ahora, este varón comenzó a caminar, pasó al frente de aquella campaña. Y Dios transformó su vida, tocó su corazón. Cuando salió era otra persona. Pero si yo no hubiese atendido a la voz de Dios, si no hubiese luchado, no hubiese entendido que siempre que haría eso, Dios me hablaría el corazón. Hay veces que Dios habla a tu corazón, pero tú dices, no será. Y he luchado varias veces con eso, porque hay veces que digo, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a bajar acá? Pero es el momento en el cual el Señor habla a tu corazón. El momento en el que el Señor toca tu corazón de una manera muy especial. Lo he sentido con gente que dormía en la calle y me he sentado a su lado y he compartido y he hablado con ellos. Y lo he sentido porque he sentido en el corazón lo que Dios quería que hiciera. Hay veces que las personas quieren conocer a Dios y quieren tener experiencias sorprendentes con Dios. Mira, la experiencia más sorprendente es cuando te acercas a aquel que lo necesita, aquel que hoy está sufriendo, aquel que necesita una palabra de Dios. El Señor vino a buscar a los que se había perdido. Y cuando tú te acercas con ese mensaje, la gloria de Dios se manifiesta en aquel lugar. La presencia de Dios desciende con poder. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Mi corazón me dice que busques a Dios. Y yo, Señor, te buscaré. ¿Qué te dice tu corazón? ¿No vengas más a la iglesia? ¿Qué te dice tu corazón? Abandona a tu familia. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Por eso te dice una aclaración, que no es tu corazón, es lo que Dios pone en tu corazón. Nuestro corazón muchas veces nos va a llevar a hacer lo incorrecto. Tu corazón te dice, tú te sientes mejor con tu compañera de trabajo, serás más feliz con ella. Tu compañero de trabajo te dice piropos más lindos que los que te dice tu esposo. Tu corazón te dice, aquí estás mejor, te sientes más confortable. Pero te está engañando. Quizás sea verdad, tú te sientes mejor, pero el final no será bueno. El final no tiene nada que ver con la voluntad de Dios o con lo que Dios tiene para tu vida. El corazón intenta en ocasiones engañarnos a tal punto de que por medio de sutilezas, y como dice la Escritura, huecas sutilezas, alejarnos de Dios. Hay personas que se alejan de Dios porque dicen, no, porque vi algo en la iglesia, o porque me molestó tal hermano, o porque pasó tal cosa. Y a veces no son motivos para que una persona se aleje de los caminos de Dios. No digo de la iglesia, porque una persona puede decir, bueno, yo me fui de la iglesia, no me fui de Dios. El tema está en que todas las iglesias cometerán errores. No hay iglesias perfectas, porque están guiadas por personas imperfectas, que cometerán faltas, que tendrán errores, pero no horrores. Y tú debes entender esa diferencia. Si a ti te están engañando, mintiendo, manipulando, bueno, ese es un punto para que tú digas, bueno, yo no puedo estar en este lugar. Porque entiendo que más allá de que Dios pueda hacer un milagro y Dios pueda hacer su obra, porque Dios es Dios, no significa que yo deba permanecer en un lugar de error donde no pueda crecer en el conocimiento de la verdad. Hay personas que llegan a la Iglesia Universal y dicen, yo me sané cuando llegué. Es que pasa es que estabas enfermo y Dios tenía que hacer esa obra, sanarte. Estabas mal y tú te acercaste buscando a Dios. Pero lamentablemente encontraste un lugar así. Fuiste a un lugar así. Pero hoy Dios te da la palabra para que escapes de lugares como esos. Porque la sal no te trae protección. Porque no tiene que ver cuántas oraciones hagas. No son 7 oraciones
no tiene que ver con los 7 días, ni es una cinta que puedas portar en tu mano para protección del hogar, ni una rosa que puedas llevar al culto. No tiene nada que ver con eso. ¿Para qué necesitas agua traída desde el Jordán? ¿Para qué necesitas tierra traída de Israel? Es curanderismo. Y no solamente eso, sino que es disparatado. ¿Quién va a traer agua del Jordán? ¿Por dónde? ¿En qué container lo traen? ¿Bajo qué? ¿Qué norma se trae agua de un río en una botella? En bidones. Pero la gente cree, porque la necesidad está en el corazón del hombre. Y hay veces que cuando reciben un milagro así, confunde su corazón, porque dice: yo aquí me sané. Yo aquí llegué y estaba muy mal. Pero Dios, en su amor y su misericordia, te da su palabra para que la escudriñes. Porque ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Tú quieres conocer a Dios? Está en su palabra. Tú no puedes quedarte con lo que yo te digo. Tú tienes que buscar. Tú tienes que ir a la fuente, a la palabra. Y Dios hablará a tu corazón. Dios ha puesto guías, pastores, líderes, para que puedan guiarte, para que puedan llevarte a lugares de bendición, compartir la palabra, para que podamos estar en un entorno de crecimiento. Pero tú debes procurar buscar la verdad. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando aquellas personas que están hoy en una secta, en una religión, aquellas personas que durante años han estado en el mismo lugar sin poder avanzar en su fe, conozcan la verdad. Esa verdad los hará libres. Dios transformará su corazón, abrirá su mente y crecerán lo que no pudieron crecer en años, crecerán en muy poco tiempo. Solo tiene que estar la semilla plantada en el lugar correcto. Y no digo que este sea el lugar correcto. Es el lugar correcto al cual Dios te lleve a ti. Cual sea el lugar de tu bendición. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios. Aquel que siente en su corazón que Dios le dice: búscame. Y quiere atender a ese llamado y decir: Señor, yo te buscaré. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios y hacer una oración de fe, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Ayúdame, Señor, a serte fiel, a seguirte cada día de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él.